¿no? A lo que es la fisiología renal, ¿no? Para hablar de fisiología renal, vamos a empezar describiendo un poco cuáles son las funciones del riñón, ¿no? Las funciones del riñón están enumeradas ahí. La primera es la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Sí, porque acuérdense que va a regular la homeostasis del extracelular y va a ser capaz de sacar en la orina todo aquello que sea producto del metabolismo, tanto de las proteínas como los carbohidratos, las grasas, y también cuando se ingieren sustancias extrañas, ¿no? Algún metabolito de las pastillas, de los salicilatos, el metanol, el etanol, todo eso va a ser eliminado a través de esta función de excreción en la orina. Luego tenemos la regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico, que ya hemos venido revisando, ¿se acuerdan? En el riñón va a llegar el flujo sanguíneo renal, que va a representar el 20% del gasto cardíaco, y este gran volumen para un órgano tan pequeñito que vamos a describir es el que a través de sus componentes, de todo lo que es la nefrona, son capaces de regular tanto los líquidos como los electrolitos del cuerpo, como vamos a ver más adelante. Luego tenemos la regulación de la osmolaridad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos, porque se acuerdan todo lo que hemos visto, las presiones, las cargas a un lado y otro de los compartimentos extracelular e intracelular. Bueno, esto se va a cumplir a través del riñón, no solo en los espacios corporales, sino el riñón tiene un manejo muy fino, muy preciso para mantener la homeostasis de todos los electrolitos y de los líquidos. Acuérdense, en el riñón, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez han visto eso? ¿Cuánto se filtra? En la siguiente clase lo vamos a revisar, pero es 120 mililitros por minuto. Es un montón. O sea, si nosotros lo viéramos en la producción en las 24 horas, son 180 litros de líquido que maneja el riñón en 24 horas. Y en eso hace todas las tareas que tenemos, como son la filtración, la reabsorción, la secreción y finalmente la eliminación a través de la orina, ¿no? ¿Qué más tenemos? El equilibrio ácido básico, que el día de ayer hemos revisado. ¿Qué cosa hace el riñón? ¿Se acuerdan? Es capaz de generar bicarbonato y es capaz de eliminar hidrogeniones a través de la excreción renal de ácidos en acidez titulable y no titulable, ¿no? Genera bicarbonato y elimina hidrogenión. Eso por la función en los diferentes túbulos. Ayer lo vimos, para recordar, en el tubo contorneado proximal se realiza casi el 75-80% de reabsorción del bicarbonato. En el asa ascendente gruesa de Henle también se produce eliminación del hidrogenio que se toma del metabolismo de las proteínas. ¿Se acuerdan de la glutamina? Que se forma el amoníaco y que luego se va a unir con el amonio para ser eliminado como sal, ¿no? Y eso es lo que hace que regule. Y luego tenemos al fosfato disódico y monosódico, que son los que representan la acidez titulable, que son capaces también de sacar el hidrogenio. Y cuando sale un hidrogenio, se genera un bicarbonato al sistema. Después tenemos la regulación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque existen algunas sustancias, en este caso, que es la renina, que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a generar angiotensina y de esta manera el riñón juega un rol muy importante en la regulación de la presión arterial, como vamos a ver más adelante también. Luego tenemos secreción y metabolismo y excreción de hormonas. El riñón es el órgano donde se va a producir la mayor cantidad de la eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona que va a estimular a las células madres en la médula ósea para la formación de los eritrocitos, ¿no? Y de esa forma evitar que haya anemia. Su principal estímulo es la hipoxia, pero eso no pasa cuando hay enfermedad renal crónica. En enfermedad renal crónica, la producción de eritropoyetina cae y por eso los pacientes renales son anémicos o tienen esa coloración
terrosa, palidez terrosa que los caracteriza. Pero no solamente eso pasa, también se va a producir en el riñón la hidroxilación para la activación de la vitamina D. ¿Para qué? Porque la vitamina D es la que va a hacer que se produzca la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, cuando no se produce la hidroxilación, cuando falla el riñón, se va a producir parte de las alteraciones del metabolismo óseo que también vimos que se van a agravar cuando hay desequilibrio ácido-base, especialmente acidosis metabólica. Ayer revisamos eso. Y por último, tenemos la gluconeogenia. En momentos extremos, donde hay deterioro de los órganos, especialmente cuando hay compromisos sépticos y del hígado, el riñón es capaz de formar glucosa, pero solo es en casos extremos. Y esto es lo que se conoce como la gluconeogenia, que también es una función del riñón, ¿no? Esto es lo que tienen que tener en cuenta, esto es lo que siempre deben recordar. ¿Por qué es que estamos hablando del riñón hoy día? Muy bien, esas son las otras funciones. También interviene indirectamente en la vida sexual. Ya hemos dicho de lo de la eritropoyetina, el crecimiento y regulación del calcio a través de la vitamina D, y también tiene que ver con la renina, que va finalmente a formar angiotensina y la regulación de la presión arterial. Muy bien, vamos a entrar rápidamente a la anatomía. ¿Dónde están los riñones? A ver. A ver. Está dentro, claro, está atrás del peritoneo. Es retroperitoneal, está hacia atrás. ¿A qué altura? Más o menos a la altura de L1, L2. Son dos órganos pequeños ubicados detrás del retroperitoneo, o sea, retroperitoneales, que van a medir el tamaño de un puño cerrado de las manos. Va a variar según la talla de las personas, puede ser 9, 10, 11, según centímetros de longitud, y pesa aproximadamente 150 gramos cada riñón, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que ver, que está ubicado. Siempre la ubicación del riñón derecho es un poquito más baja que el riñón izquierdo, y esto se debe a que está en relación directa con el hígado. Siempre está un poquito más bajo. Y es importante que recordemos la anatomía, porque cuando hay que biopsiar el riñón hay que saber bien dónde están los poros, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? El riñón, como vemos, es un órgano pequeño, no es un órgano tan grande. Su ventaja es que son dos. Y cuando nosotros hacemos una visión rápida de cómo están ubicados, ustedes ven ahí, ¿no? En la vía urinaria, los dos riñones, lo amarillito es las glándulas adrenales, luego tenemos el sistema vascular y el sistema de los uréteres, ¿no? Ahorita vamos a mirar acá. Exteriormente es como un frijolito, tiene una muesca, y esta muesca está compuesta por el hilio renal. El hilio renal se conforma de la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal. Acuérdense, eso está en el hilio renal. Entonces, de acá vamos a tener dos funciones. La arteria va a ingresar la sangre al riñón. La vena va a hacer el drenaje, va a retirar la sangre que ya está con CO2 del riñón. Y la formación de orina que se va a ir dando va a ser eliminada a través de los uréteres hacia este músculo, hasta esa bolsa muscular que es la vejiga, ¿no? Como la ven acá. Entonces, ya más o menos tenemos ubicado, ya sabemos qué cosa es. Acuérdense que las arterias renales son una rama de la arteria aorta, como la ven acá, y nosotros tenemos que reconocer más o menos dónde están y dónde drenan. La vena renal drena a la vena cava inferior. ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer un sándwich, vamos a partir el riñón por la mitad, ¿no? En forma sagital, para ver cómo es su estructura interior. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver una diferenciación entre el color de esta parte más externa con la parte interna. Esa visión ya nos da dos ubicaciones de la anatomía del riñón. Uno es la corteza, que es la parte más superficial,
y la parte que está formada por estas papillas es lo que se llama la médula renal. El riñón está rodeado por un tejido fibroso, bastante elástico, que constituye la cápsula renal, que es la membranita externa, como ven ahí. ¿Qué cosa más vamos a ubicar? Vamos a ubicar todo lo que son el seno renal, que ven ustedes que es aquí. Lo primero que tenemos es que existen diferentes nefronas a nivel de la corteza de la médula, cuyos conductos finalmente van a ir a formar estas pirámides, y estas pirámides a su vez van a terminar en un punto que se llama la papila renal, y que finalmente va a evacuar la orina hacia el lado de los cálices menores, para luego formar el cáliz mayor, los más pequeñitos cálices menores, y finalmente todo va a llegar a la pelvis renal. Decimos que, y esto se va a ver como vamos a ir viendo la anatomía segmento por segmento, cómo es que finalmente llega. Pero la idea es que tiene tanto la irrigación arterial como el sistema venoso de drenaje, van a correr en paralelo. O sea, donde hay una arteria, ahí va una vena también. Y luego vamos a ver cómo es la distribución, ¿no? Ahora, ¿qué sostiene al riñón? Siempre tiene un tejido adiposo de sostén para que esté en su lugar adecuado. Porque cuando una persona se vuelve caquéctica, la gente habla de que se le han descolgado los riñones. Sí sucede, pues, porque pierde el tejido adiposo que sostiene, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que los cálices pueden ser cálices menores para formar un cáliz mayor, y son 3 cálices mayores: el superior, el medio y el inferior. Y finalmente ellos van a formar la pelvis renal, ¿no? Hasta ahí vamos, ya sabemos, una vez que se han formado la pelvis renal, ya entra el uréter, ¿no? Que es este conducto que va a llevar la orina. Muy bien, y aquí lo que vemos es un diagrama de cómo está la superficie igual en otros colores, y vemos que grafican mejor lo que es la diferencia entre la corteza, que en este caso viene a ser todo esto medio punteado, con la médula, que es la que está conteniendo las pirámides, ¿no? Las pirámides son estas fibritas, que luego vamos a ver que son diferentes conductos conectores que se van a juntar para poder finalmente ir a la papila renal, que es esta parte de aquí, y finalmente llegar al cáliz menor, y finalmente al cáliz mayor, y luego llegar a la pelvis renal, ¿no? Es lo mismo. Y aquí vemos un poco cómo es el sistema vascular, la irrigación renal, tanto anterior como posterior, ¿no? Cómo van las arterias, y como les he dicho, las venas corren en paralelo, igual que ahí, ¿no? Eso es lo primero que recordamos. Y aquí tenemos mejor qué ramas son. Tenemos primero la arteria renal. Esta arteria renal va a dar todo lo que son la arteria superior segmentaria, y es anterior. Luego tenemos otra inferior, la segmentaria inferior. Luego tenemos las arterias interlobulares. Luego tenemos estas arterias que se llaman arciformes o arcuatas, también se les conoce con ese nombre. Y tenemos además un sistema de arterias o arteriolas peritubulares, que van a acompañar a todos los túbulos renales, ¿no? Entonces, cada segmento del riñón va a tener una rama de estas arterias, que finalmente, cuando ingresan a lo que es el corpúsculo de Malpighi, va a ser a través de la arteriola aferente que se forme el ovillo de capilar, y finalmente termine en lo que se conoce como la arteriola eferente. Todo este ovillo capilar está siempre en contacto con la cápsula de Bowman, es el que es encargado del filtrado glomerular, y el filtrado glomerular finalmente es lo que va a hacer la orina. Ahora más adelante lo vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, lo que tenemos que recordar anatómicamente es que la unidad funcional del riñón es la nefrona. ¿Y qué es la nefrona? La nefrona es justo
ese conjunto que forma el corpúsculo de Malpighi o el glomérulo con el túbulo renal, con su sistema vascular, su sistema de inervación. Eso es la nefrona. ¿Cuántas nefronas tenemos? Según lo que está reportado, tenemos entre 800.000 a 1 millón de nefronas por riñón. Entonces tenemos 2 millones de nefronas. A lo largo de la vida no se producen más nefronas, no se forman más. Al contrario, se dice que vamos perdiendo una población de 1% por cada año por encima de los 40 años. Otras veces se expresa que la tasa de filtración glomerular baja 1 mililitro por año a partir de los 40 años, ¿no? Eso es lo que se suele decir. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo por esclerosis, por vejez, masa renal. No, acuérdense, el riñón no se produce más nefronas. ¿Qué es lo que pasa cuando a alguien le cortan un pedazo del riñón por diferentes circunstancias, cáncer, litiasis complicada, absceso, que a veces los operan? Entonces van a hacer lo que se conoce una nefrectomía parcial y se pierde una población de nefronas. Lo que hace el resto de nefronas es hipertrofiarse, crecen para compensar la función de lo que han perdido, pero nunca se forman más. Por eso es importante hacerles saber a las personas que deben cuidar sus riñones, porque no tiene capacidad de regeneración. Lo que se pierde en el riñón, ¿no? Originalmente en la formación se origina del blastema metanéfrico. Porque hay que recordar, porque existe un tumor en niños que es por la presencia de este remanente del blastema metanéfrico, que es el tumor de Wilms, ¿no? Por eso siempre hay que recordar eso. Y ya hemos visto los componentes de la nefrona: el corpúsculo de Malpighi, el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el tubo colector, ¿no? Y los conectores. Y la otra cosa es que tenemos que distinguir que existen dos grupos de nefronas: las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Y anatómicamente y funcionalmente son diferentes, como vamos a ver. Muy bien, esto es más o menos lo que viene a ser una nefrona. Y miren, acá viene la arteria renal, ingresa y va a ingresar a través de lo que es la arteriola aferente. Todo el ovillo es un corpúsculo de capilares y finalmente se va a formar la arteriola deferente. Y la arteriola deferente después se va a ramificar en lo que llamamos las arteriolas peritubulares. Miren, peritubulares. Ahí está. Esa es la parte, digamos, de la irrigación arterial. Ahora tenemos la cápsula de Bowman. Esto que vemos que rodea acá es la cápsula de Bowman, que finalmente se va a continuar con los túbulos. El túbulo proximal tiene una porción recta y una porción contorneada, ¿ya? Ese es el túbulo proximal. Es primero la parte recta y luego la parte contorneada. Y luego viene el asa de Henle, como ven acá. Y el asa de Henle tiene una porción delgada, que es la asa que está aquí, tanto en la rama descendente como ascendente, y la rama gruesa ascendente, que vamos a ver que se vuelve muy importante entre las funciones especializadas que realiza el riñón. Luego esto sigue ascendiendo y va a dar origen a lo que es el túbulo distal, que el túbulo distal también es medio contorneado, ¿no? Miren acá. Ahí. Miren, toda esta zona. Finalmente el túbulo distal va a ingresar a lo que es llamado el túbulo colector, y el túbulo colector tiene colectores mayores y menores porque van a ir formando finalmente un tubo conector mayor. El tubo conector mayor, finalmente va a ir a formar parte de la pirámide que hemos visto, y van a desembocar en lo que es la papila renal y van a llevar la orina. Se dice
que de los tubos colectores mayores o tubos conectores mayores hay más o menos 250.000 y cada uno va a drenar a 4.000 nefronas para que hagan el 1.000.000 de nefronas de cada riñón, ¿no? Entonces eso es lo que hay que recordar. Vamos a hacer. Ahora vamos a describir en detalle lo que viene a ser el corpúsculo de Pigi o el glomérulo, ¿no? Miren, acá está un poco lo que sucede. Primero siempre la arteriola aferente, que es la que ingresa, el ovillo de capilares, que siempre está sostenido en otro material que viene a ser el intersticio, donde están todos los vasos capilares. Lo que está medio amarillo, lacre así, es la cápsula de Bowman, que es donde se va a depositar la orina. Y a través de esta superficie de los ovillos se va a producir el filtrado glomerular, que vamos a describir en la siguiente clase. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Está formado por células endoteliales. Todos son vasos sanguíneos. Y tienen una diferenciación especial en estos vasos que son la membrana basal glomerular y tienen unas presiones generadas por la presión que viene, la presión arterial media, que se va a traducir aquí, y cada uno de estos de acá tienen capacidad de regulación para dejar entrar mayor o menor cantidad de sangre, tanto a nivel de la arteriola aferente como la eferente, y de esa manera tratar de preservar la tasa de filtración glomerular. ¿Eso qué quiere decir? Que existen mecanismos de autorregulación para que esta tasa de filtración glomerular no se afecte, especialmente con cambios de la presión arterial. Se dice que la presión arterial media, que esté entre 80 y 180 milímetros de mercurio, no va a producir ninguna alteración en la tasa de filtración glomerular, justamente por la capacidad de autorregularse a través de lo que es la capacidad de constricción de las arteriolas aferente y eferente. Solo cuando se supere este nivel de presión se perderá la eficacia para preservar la tasa de filtración glomerular. Como ven ahí, después vamos a describir a cada uno todas sus estructuras conforme vayamos avanzando en las funciones de cada uno. Después de la cápsula de Bowman, como les dije, sigue el tubo contorneado proximal, ¿no? Aquí está. ¿Cuál es la característica de esta primera porción del túbulo proximal? Es que tiene el borde en cepillo. Ahí en la fotito está el borde en cepillo. Y como ven ustedes acá, describen las células yuxtaglomerulares que va a resultar del complejo entre lo que choca la arteriola aferente con el rama ascendente gruesa de Henle. Ahí se va a producir una diferenciación de las células y van a constituir el aparato yuxtaglomerular. Este es un poco un corte para que veamos lo mismo, es lo mismo, cómo está la distribución. Y miren, acá está también la foto donde se es capaz de ver cómo se hacen las células del aparato yuxtaglomerular, ¿no? Acá está. Y esto es más o menos la gráfica entre las dos arteriolas, la aferente y la eferente, y la rama ascendente gruesa de Henle. Se hace este triángulo y tenemos la famosa mácula densa y el aparato yuxtaglomerular. Muy bien, ahora vamos a ver las diferencias entre lo que son las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Este es un corte, un gráfico para explicar, y miren lo que pasa con las nefronas corticales. Están ubicadas en la corteza renal, tienen unos túbulos cortos que ingresan en muy pequeña proporción en la médula renal. Por lo tanto, está rodeado solo de sus arterias peritubulares también, y su drenaje es por la vena que la acompaña.
tiene el corpúsculo de Malpighi igual, tiene todo eso que hemos descrito, tiene su túbulo distal, el proximal, los colectores, todo. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien y estas demandan más o menos el 80% del flujo sanguíneo renal. Estas nefronas corticales son las más irrigadas. Luego tenemos el grupo de las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas yuxtamedulares están más en la profundidad, solo reciben el 20% del flujo sanguíneo renal. Y miren, son nefronas que van a tener túbulos muy largos, muy profundos, que van hasta la profundidad misma de la médula renal e incluso están casi en contacto con la papila renal, hasta el fondo. ¿Ya? Estas de aquí van a tener una diferenciación en su irrigación en los capilares peritubulares. Como que los capilares peritubulares no lograron entrar y se genera lo que se llama la vasa recta. La vasa recta viene de los capilares mismos, es una irrigación especializada hasta la profundidad de estas, digamos, estos túbulos que son capaces de penetrar en las nefronas yuxtamedulares. Y son muy importantes, porque esa conformación anatómica diferente hace que sea posible realizar la concentración y dilución de la orina. Van a tener un trabajo especial. Además, que son las que van a resistir más a la hipoxia, porque ya están acostumbradas un poco a la hipoxia. Y también van a ser responsables de la gran osmolalidad o la hiperosmolalidad que va a tener la médula renal. Entonces, este grupo de las nefronas yuxtamedulares van a tener un rol muy especial en los mecanismos de contracorriente para la formación de la orina. Y ahí está, eso es a grandes rasgos ese esquema.